Buenas noches. Bueno, esta es una escena de la Pasión de Cristo del 2004 y que había subido yo anteriormente, y acá dice tiene un significado poco conocido. Bueno, se lo voy a leer. Dice así: cuando Jesucristo está siendo azotado, Satanás aparece con un bebé para mostrarle a Jesús que hasta el diablo cuida a su hijo, mientras que Dios le permite humillar cruelmente a su único hijo. Quien lleva al viejo niño es Lucifer, quien es representado con una apariencia andrógina, ya que los ángeles no tienen género, al igual que los ángeles caídos. Es una escena con un significado muy fuerte y profundo. Bueno, allí cuando dice es una escena con un significado muy fuerte y profundo, tiene razón. ¿Por qué? Pero no es como lo dice acá, porque acá quiere mostrar, ¿cierto? Como que Dios es malo, es un Dios cruel. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿cierto? Le quiere mostrar a Jesús que hasta él cuida a su hijo y Dios no lo cuidó a él, que es más, Dios le permite humillar cruelmente a su único hijo, o sea, lo toma como un Dios cruel, ¿cierto? Que entregó a su hijo y no lo cuidó. Pero la respuesta a esto está siempre en la Biblia, y nos vamos a Juan 3:16, y aquí está la respuesta de esto: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, vemos que Dios sí ama a su Hijo. Dios nos ama a todos nosotros, porque Él lo pone en primer lugar a nosotros, ¿cierto? Y después a su Hijo. Porque acá dice, porque tanto amó Dios al mundo, a su creación, a lo que Él creó, que nos creó a nosotros, que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Entonces, acá, en esta imagen, en esta escena, ¿cierto? Satanás sí lo tiene a su Hijo ahí, y Satanás, que se cree Dios, y nunca va a ser como Dios, y él que se quiere parecer a Dios, y se rebeló contra Dios, él no daría a su Hijo para el sacrificio de nosotros. En cambio Dios, que Dios sí nos ama a nosotros, es el único ser, es el único Dios que daría a su Hijo para el perdón de nuestros pecados y por nosotros. Él sí lo haría. En cambio Satanás no. Él no daría nada, ni su Hijo, ni nadie, ni nada. Él todo lo que te lo da a cambio por algo. Si no es a cambio por tu alma, es al cambio de lo que Él quiera, con las condiciones que Él quiera. En cambio, Dios no puso condición de nada. Él nos da la libertad. ¿Por qué? Porque acá dice, para que todo el que cree, o sea que si vos nos crees, listo, no recibís la salvación, ¿cierto? Porque te da la libertad de elegir de creer o no creer. Él hizo sacrificio para todo el mundo, dio a su Hijo, fue crucificado en la cruz. Ahí está en uno si quiere creer en Jesús muerto en la cruz o no. Tenemos allí el libre albedrío de elegir si queremos creer o no, que es el libre albedrío que nos dio desde el principio de la creación del mundo, en elegir en el bien o el mal, ¿cierto? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y eligieron el mal, eligieron el pecado. Pero ¿quién tuvo ahí para influenciar a la mujer cuando la encontró sola? Fue Satanás, que siempre está en contra de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque él se quiere parecer a Dios, él quiere ser como un Dios, ¿cierto? Porque por algo, cuando Jesucristo fue al desierto, él esperó que Jesucristo tuviera hambre, estuviera débil,
y se le acercó y le dijo: si te postrare a mí y me adorase, yo te entregaré todo lo que ves aquí. Y le mostró todo, y le mostró el mundo, ¿cierto? Él pedía que lo adoraran. Ahí te das cuenta de que él se cree Dios, él se quiere parecer a Dios, pero nunca lo va a hacer, porque él no va a ser nunca capaz de entregar a su hijo. En cambio, Dios sí fue capaz de entregar a su hijo, con todo el dolor que eso puede llegar a implicar para un padre, ¿cierto? Porque yo le pregunto, ¿quién daría a su hijo por lo demás? Que lo azoten, que lo humillen, que lo escupan, que le claven esos tremendos clavos que le pusieron en la mano, que los pusieron en una cruz, que le dieron vinagre de beber, que le clavaron una lanza a su costado de su cuerpo, quedó crucificado ahí como lo peor, como un delincuente al lado de dos delincuentes, como lo peor, humillado a lo peor. Ninguna persona o ser humano fue tan humillado como fue Jesucristo, el Hijo de Dios, y eso que era Hijo de Dios. Así que ahí se demuestra el amor de Dios hacia nosotros. Por eso esta escena tiene un significado muy fuerte y profundo, y allí sí le doy la razón, porque Dios, vuelvo a repetir, es capaz de eso y mucho más por nosotros. En cambio, Satanás no. Por eso toda esa gente que se entrega a Satanás, que hacen culto a Satanás, que son satanistas, que se entregan a la brujería, se entregan a la hechicería, se entrega todo, a la fama, con los cantantes que hay, con los políticos, por la fama en cualquier cosa que uno se imagina, entrega su alma a Satanás por tener lo material, por tener la riqueza, siendo que después Satanás le da todo lo que esa persona le pide, pero Satanás después se cobra, tanto como su alma, tanto como su vida destruida, y tanto como a su familia a su alrededor. Por eso Satanás no da nada por nosotros. Lo material te lo da porque es para engañarnos a nosotros. Eso es lo que da Satanás, pero a cambio pide tu alma y destruida, sobre todo. Tu alma destruida. A cambio Dios no, nos da la salvación, y acá lo dice, para que todo el que cree en Él no se pierda. No se pierda, o sea que sacrificó a su hijo, lo azotaron, le pegaron, le hicieron de todo a Jesús, todo para que nosotros no nos perdamos, sino que tenga vida eterna, para que nosotros podamos, el día que fallezcamos y creamos en Jesucristo, tengamos una vida eterna al lado de Dios. Entonces Dios sí nos ama a nosotros, Satanás no, Satanás nos odia a nosotros. Esa es la imagen y el significado muy fuerte y profundo que quiso decir en esta escena, ¿cierto? Cuando Jesús estaba crucificado ahí, sufriendo, y pasaba a Satanás con su hijo. Ese significa. Así que bueno, que Dios los bendiga, que tengan buenas noches, y nos vemos en otro video.